Hasta el 6 de julio de 2026, México llegó a los octavos de final del Mundial sin recibir un solo gol. 0. En su propia casa, con su propia gente gritando cada despeje, la defensa mexicana había construido algo que ni en 1986 ni en 1970 se había visto, una portería completamente limpia camino a los octavos. Y entonces, en 40 minutos, se cayó todo. Inglaterra anotó 3 veces. México anotó 2. Y el sueño de un mundial en casa, con estadio lleno en cada partido, con casi 800.000 personas llenando las gradas a lo largo del torneo, se apagó en una noche donde nadie recordaba ya la muralla invicta. Aquí es donde normalmente un video de fútbol te diría, y así fue como México quedó eliminado. Pero esa no es la historia que te voy a contar hoy. La historia real empezó al día siguiente, cuando la afición mexicana, todavía con el dolor fresco, hizo algo que hace después de cada eliminación, empezó a hacer cuentas. No de goles. De años. ¿Quién tiene edad para llegar a 2030? ¿Quién ya no la tiene? Y, más incómodo todavía, ¿quién tiene edad de sobra para quedarse, pero ya demostró que no debería? Porque ahí está la trampa en la que va a caer buena parte de la conversación en las próximas semanas. Vas a escuchar el mismo nombre en 2 categorías completamente distintas, como si fueran lo mismo. Y no. Lo son. Hay jugadores a los que el calendario los está sacando de la selección con dignidad. Y hay jugadores a los que el balón, no el calendario, les está mostrando la salida. Confundir esas 2 cosas es la manera más fácil de perdonar a quien no debería ser perdonado, y de ser injusto con quien solo está cumpliendo años. Así que si quieres saber qué jugadores por un tema de edad probablemente dejaremos de ver pronto, y cuáles por rendimiento deberíamos de no ver más en el equipo, quédate entre los 3 palos. Empecemos por los que se van con la cabeza en alto. Porque antes de hablar de errores, hay que hablar de tiempo. Que es el único rival que ni el mejor futbolista del mundo puede driblear. Hay un jugador que ya lo sabía antes de que empezara el torneo. Lo dijo él mismo, sin que nadie se lo preguntara 2 veces, este sería su último mundial. No hubo drama, no hubo controversia, no hubo una despedida forzada por la crítica. 40 años. 6 Copas del Mundo disputadas, más que cualquier otro mexicano en la historia del combinado nacional. Cuando alguien se retira así, por decisión propia, con el marcador de su carrera ya escrito de antemano, es difícil no pararse un segundo a aplaudir. Ese jugador es Guillermo Ochoa, y si algún día México vuelve a organizar un mundial en casa, ya no habrá ningún Ochoa parado bajo los 3 palos. Habrá, con suerte, alguien que haya aprendido de él. Pero Ochoa no es el único cuyo reloj ya sonó. Hay otro nombre, uno que en este mundial jugó la versión más completa de sí mismo, el primer torneo al que llegó con el 100% de sus capacidades físicas después de años cargando lesiones. 35 años. Y aún así, para 2030 tendría 39, jugando ya en la segunda división del fútbol inglés. Es difícil imaginar a un delantero de esa edad, en ese nivel de competencia, sosteniendo un puesto en la delantera nacional. Se queda, eso sí, a solo 4 goles de Javier Hernández en la tabla histórica de goleadores del Tri. Un final abierto, agridulce, para Raúl Jiménez, el que probablemente ya no tendrá otra oportunidad de alcanzar ese récord. Hay un tercer nombre, uno con 3 mundiales ya en la mochila y 12 partidos acumulados a lo largo de su carrera con la selección. 31 años hoy. Para 2030 tendría 35. No es imposible que regrese, pero tampoco es probable. Ese nombre es Jesús Gallardo. Y hay un cuarto, de la misma edad exacta, 31 años, que probablemente también jugó ya su última Copa del Mundo, aunque en su caso, como vamos a ver más adelante, la edad no es exactamente el problema principal. Ese nombre es Guillermo Martínez, y guárdalo, porque va a volver a aparecer en este video por una razón completamente distinta. Después está el grupo que se mueve en la frontera, el que ni el calendario condena ni el calendario salva del todo, 4 jugadores mayores de 30 años, con la puerta entreabierta más que cerrada. Carlos Acevedo, Luis Romo, Luis Chávez y Orbelín Pineda.
Llegarían a 2030 con 34 años cada uno. Edades límite para el alto rendimiento, pero no imposible si mantienen regularidad en sus clubes. César Montes llegaría a los 33. Son los nombres que dependen menos del calendario y más de cómo entrenen los próximos 4 años. Fíjate en algo, ninguno de estos jugadores está siendo señalado por un error. Se van, o probablemente se van, porque el tiempo hace lo que siempre hace. Nadie les está pidiendo cuentas de una jugada puntual. Se ganaron el derecho a irse en paz. Ahora compara eso con lo que viene. Esos jugadores que por rendimiento, parece que su etapa en selección ya no da para más. Pero antes, vamos a la jugada. La que todos ya vieron 1000 veces, pero que vale la pena reconstruir con calma, porque ahí está el verdadero tema de este video. Segundo tiempo. México, con un hombre más tras la expulsión de Cuansá, vivía sus mejores minutos. Con una chance enorme de empatar a 2 goles con todo el segundo tiempo restante. En la central, por la lesión de César Montes, había entrado un jugador con fama de sólido, de físico imponente, con rodaje en la Premier League. El capitán. El que en cada mundial anterior había sido sinónimo de solidez, el que el propio Javier Aguirre había elegido a propósito para ese momento exacto del partido, pensando que su fortaleza podía sostener la ventaja. Entonces llegó un balón largo, un balón que ni Harry Kane, dicen quienes analizaron la jugada después, esperaba ganar. El capitán, el que debería ser confiable, dudó en el salto. No se elevó con la fuerza que la situación exigía. El balón cayó mal, quedó servido, y de ahí nació la secuencia que terminó en penal. Anthony Gordon quedó habilitado, el Tala Rangel salió a cortar, lo derribó, penal, gol de Harry Kane, 3-1. El golpe que definió el partido. Ese capitán tiene nombre, Edson Álvarez. Y en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia por la peor razón posible. Imagina que entres al partido más importante de tu carrera para tener ese físico en defensa, marcar a Harry Kane para que no genere peligro. Y en una de tus únicas intervenciones entres con miedo al balón, es que hasta no tocar nada era mejor opción. Las cámaras, sin embargo, captaron algo revelador a unos metros de ahí. Un compañero suyo reaccionó con la cara de quien no puede creer lo que acaba de ver. Molesto, incrédulo, como si él nunca hubiera cometido un error así. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque ese mismo jugador tampoco tenía autoridad moral para esa cara. En los 2 goles de Jude Bellingham, minutos antes, el lateral derecho había perdido la marca por la espalda. En el primero, no regresó a tiempo a su zona y dejó al inglés solo dentro del área. En el segundo, exactamente lo mismo, volvió a perder al hombre, volvió a dejarlo entrar sin marca, y ni el cierre desesperado de Eric Lira alcanzó a evitar el doblete. Ese jugador es Jorge Sánchez. 2 capitanes de la crítica esa noche. 2 errores de posicionamiento, no de mala suerte. Y una afición que en redes sociales no tardó ni una hora en pedir, sin matices, que ni Edson Álvarez ni Jorge Sánchez vuelvan a vestir la camiseta del Tri bajo el mando de Rafael Márquez. Porque no fue la primera vez que se equivocaron en el momento importante y probablemente no será la última. Aquí está la ironía que hace doler más esta historia que la de Ochoa o Jiménez. Según las proyecciones de edad para 2030, tanto Edson Álvarez como Jorge Sánchez tendrían 32 años. La misma edad que Julián Quiñones. La misma que Álvaro Fidalgo. Edad ideal, en teoría, para liderar el proceso rumbo al próximo Mundial. El calendario no los está corriendo. Los está corriendo el balón. Hubo un detalle que resume mejor que cualquier estadística lo que pasó ese día. Mientras la afición todavía procesaba la eliminación, empezaron a circular rumores de que un club de la Bundesliga ya seguía de cerca a Edson Álvarez, atraído justamente por el perfil físico y la experiencia que esa misma noche le habían fallado a México. El jugador más señalado del peor momento del torneo, con la posibilidad de firmar uno de los traspasos más importantes de su carrera apenas unos días después. Para buena parte de la afición, esa paradoja resultó casi imposible de digerir. El error se castiga en la selección, pero se premia en el mercado. Francisco Javier Maza Rodríguez,
extrañamente uno de los pocos que criticó la jugada en televisión sin suavizarla, fue directo: en un mundial no hay espacio para la tibieza, y un defensor central tiene que disputar esos balones con todo el cuerpo, no a medias. No fue el único análisis, pero sí uno de los más duros viniendo de alguien que jugó esa misma posición. Y todavía hay un tercer nombre que apareció en esta conversación, uno que quedó pendiente desde el acto anterior. No se le señala por un error puntual como a Edson o a Jorge Sánchez, en una jugada concreta que se pueda repetir en cámara lenta. Se le señala por algo más difícil de perdonar, por una tendencia. Según buena parte del análisis que circuló tras el partido, simplemente ya no tiene el nivel para compromisos de esa exigencia. No fue un accidente de una noche, sino algo que varios notaron a lo largo de todo el torneo, incluyendo cuestionamientos hacia Javier Aguirre por haberlo convocado siquiera. Ese jugador es Guillermo Martínez, y su caso es el tercer tipo de salida, ni el reloj, ni el error puntual, sino la constatación silenciosa de que el nivel ya no va a volver. 3 jugadores, 3 razones distintas para no volver. A ver el tricolor puesto en ellos. Raúl Jiménez se va porque cumplió años. Edson Álvarez y Jorge Sánchez podrían quedarse por edad, pero probablemente no deberían quedarse por nivel. Y Guillermo Martínez ni siquiera necesita una jugada específica, la afición ya decidió, con o sin su próximo partido, que no volverá a confiar en él. Rafael Márquez ya no dirige un proceso que empieza de cero. Hereda una base con nombres que la lógica de la edad dice que deberían quedarse: Raúl Rangel, César Montes, Johan Vázquez, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Eric Lira, César Huerta. Y hereda también, mezclados en esa misma lista, a Edson Álvarez y a Jorge Sánchez, 2 nombres que la calculadora de edades justifica, pero que el balón del 6 de julio no. Ahí está la decisión incómoda que le toca tomar. Porque construir una selección no es solo sumar años de experiencia. Es también saber quién, aunque tenga edad de sobra, ya mostró que no debería tener el puesto asegurado. Detrás de esa base veterana, esperando su turno, hay una generación que para 2030 tendría la edad exacta para heredar el proyecto: Mateo Chávez, Armando González, Obed Vargas y un nombre que ya empieza a sonar más fuerte que cualquier otro, uno que con apenas 17 años en este mundial, tendría solamente 21 cuando llegue el siguiente. Ese nombre, lo sabemos todo y esperemos que tenga un futuro en Europa estos 4 años. Por ahora, la pregunta que deja este mundial no es solo quién se va. Es esta: ¿va a construir Rafael Márquez su selección con el criterio del calendario, o con el criterio del balón? Porque no son lo mismo. Y la afición, todavía dolida, ya empezó a exigir que no los confundan. Pero quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Crees que hay algún otro que ya no deba ser llamado? Dale like si te ha gustado y suscríbete para seguir atento a todo el fútbol, aquí, entre los 3 palos.